Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En la clase de hoy quiero mostrarles cómo tejer este cuello alto y especialmente cómo tejer estas 4 vueltas para que aquí en esta parte no se estire ni se encoge, o sea, para que quede bien. Vamos a ver más de cerca cómo queda. Miren, queda súper prolijo. Esta prenda está tejida con método de tejido top down, manga martillo. Cómo tejer la prenda completa, tengo tutorial aparte, voy a dejar link en la descripción de este video. Pero hoy la idea es mostrar cómo tejer aquí esta parte y cómo tejer el escote, el cuello mejor dicho, y cómo cerrar los puntos para que aquí quede el cierre elastizado. Para tejer nosotros, se acuerdan que montamos los puntos sobre un hilo auxiliar, montaje abierto, y después de tejer toda la prenda vamos a ver ahora cómo tejer esta parte del de cuello. Aquí, como les había mostrado antes, dejé esta gomita. Dejen alguna señal para saber por dónde tienen que empezar a desarmar el tejido, por dónde hay que tirar para desarmar y subir los puntos sobre las agujas. En este caso, como tengo aquí esta gomita, tengo que empezar por aquí. Lo desarmamos, despacito tiramos y empezamos a destejer. Tengo agujas circulares número 2,75. Voy a tejer con este número de agujas. El resto de la prenda la tejimos con aguja número 4. Miren, despacito empezamos a subir los puntos. O sea, lo que voy a hacer es ir subiendo los puntos y después destejer. Más seguro va a ser, así no se me va a escapar ningún punto. Así, y aquí, a ver, lo vamos a ir desarmando despacito. ¿Ven? Se desteje así y los puntos quedan sobre la aguja. Subí los puntos, vamos a agregar ahora la hebra para tejer. Aquí por atrás, a ver, por aquí, colocamos un marcador para saber dónde empieza y termina la vuelta. Y ahora vuelta número 1 vamos a tejer con todos los puntos al revés, pero presten mucha atención cómo los vamos a tejer. Primero este último punto, a ver, vamos a mover todo así. Primero este último punto o primer punto vamos a darlo vuelta. Lo vamos a cruzar para que no quede muy abierto. Vamos a darlo vuelta así. Y como tejemos primera vuelta con los puntos al revés, pero miren de qué forma. Punto revés, en vez de tejerlo así, de esta forma como lo tejemos usualmente, yo por lo menos lo tejemos así, ahí, y sale por aquí el punto. Es muy importante. Una vez más, introducimos la aguja derecha por aquí. La aguja va por encima de la hebra. Tomamos esta hebra y la pasamos aquí por adentro. La idea es que los puntos aquí sobre la aguja tienen que estar posicionados de esta forma.
este paso muy importante porque si no, no va a salir bien, ¿no? O sea, bueno, tejemos esta vuelta con los puntos al revés. Una vez más, miren, la hebra delante del tejido, la aguja derecha por debajo de la hebra, introducimos en este punto, la aguja derecha va ahora por encima de la hebra, la envolvemos y la sacamos. Bueno, así tejemos esta vuelta con los puntos al revés. Como tejer vuelta número 2, miren, nosotros subimos, aquí tenemos este punto, vamos a subir esta hebra, colocamos sobre la aguja, tejemos 2 puntos juntos al derecho. Una vez más, subimos este punto, lo colocamos sobre la aguja izquierda y tejemos por detrás 2 puntos juntos al derecho. Esta es la segunda vuelta y después repito estas 2 vueltas 2 o 3 veces. ¿Ven? Así va saliendo. Voy a tejer completando la vuelta con punto al derecho, así, miren, tomamos esta hebra que está debajo del punto y tejemos 2 puntos juntos al derecho. Y repito estas 2 vueltas, tejemos puntos al revés, y la siguiente vuelta tejemos con los puntos al derecho, como en la vuelta número 2, subimos este punto y tejemos 2 puntos juntos al derecho. Tejí esta parte con el punto reforzado y ahora voy a tejer simplemente elástico 2 por 2, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés. El largo que tejí es de 26 centímetros. Después del lavado se va a ceder un poco y van a quedar más o menos 22 23 centímetros este alto de cuello. Para cerrar los puntos tejemos hasta el marcador y voy a sacar el marcador. Estoy tejiendo, por cierto, con el método de lazo mágico, es más cómodo para mí tejer este escote, el cuello. Miren, nosotros tejemos punto derecho, lazada, derecho y lazada junto con el punto que tejimos al derecho, deslizamos sobre este primer punto. Y ahora tejemos de la siguiente forma: lazada, derecho y deslizamos 2 puntos. Incorporo lazada, nos permite este método de que el tejido al cerrar quede elastizado. Especialmente esto lo necesitamos para esta parte del cuello, de los puños, la parte de abajo, para que la prenda quede bien. ¿No? ¿Se entiende cómo es? Lazada, derecho y deslizamos 2 puntos sobre el primer punto.